Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno prospere sus vidas, les sostenga y les guarde en medio de las diferentes circunstancias de la misma. Estamos en Meir, Perec 1, Pasuk 14, y dice: y después que Yohanan fue arrestado, Yeshua fue a la Galí, proclamando la promesa de la redención de Elohim, que había sido prometida a los padres, y diciendo: el tiempo para iniciar la edad mesiánica ha llegado, y la hora para la manifestación del reino anunciado se ha hecho cercano. Haced teshuvá y tened confianza obediente en la promesa. Bueno, pues recordamos un poquito cuál fue la promesa que el Eterno hizo al pueblo de Israel, y la promesa fue hacernos un reino de sacerdotes y gente santa. Y desde luego este es el objetivo y el propósito del Eterno para Israel, pero conlleva muchas más cosas. Esto tendría que ver con el hecho de que en las circunstancias de que el pueblo se recibió la Torá y también esta promesa, todavía no capacitaba en plenitud al pueblo de Israel para poder ser un pueblo de sacerdotes y gente santa. Y cuando hablamos de esta promesa, no nos estamos refiriendo al hecho de que Aarón y los descendientes de Aarón fueron sacerdotes, sino estamos hablando de que si entiendes la palabra, no se está refiriendo a una de las tribus que fue Leví, sino la promesa habla de que a todo Cajal Israel le haría un reino de sacerdotes y gente santa. Por lo tanto, involucra en la promesa a todos y a cada uno de nosotros. En este sentido, por esa razón, es una promesa extraordinaria, y esta es la promesa que el Eterno hace, y esto es lo que anuncia nuestro Santo Maestro. No otra cosa, sino esta es la promesa. Y desde luego, para recibir esta promesa, para que esa promesa se haga realidad, tiene que haber elementos que tanto el hombre tiene que disponerse a dar, como también el Eterno habría de traer a través de los siglos. Y para esto una de las cosas muy importantes es la redención a través de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach. En otras palabras, no se podía alcanzar este propósito sin la redención. Por eso fue tan importante que el Eterno, quien es bendito, enviara a Yeshua, porque esta decisión del parte del cielo traería la apertura para una revelación extraordinaria, y para que nos diera la oportunidad de que por medio de Yeshua HaMashiach nosotros pudiéramos tener una amplia entrada en una relación extraordinaria y en una elevación constante en nuestra vida. Ciertamente nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob y todos los que fueron después de ellos y antes que ellos, recibieron la visita de nuestro Santo Maestro y se les predicó en los infiernos para que ellos pudieran, si creían, salir de esa condición y ser elevados. Por eso dice que llevó cautiva la cautividad. Ese es el significado de esta palabra. Por lo tanto, lo que entendemos es que, dado la venida del Maestro, no solamente se le dio la oportunidad a los que estaban con vida, pero también a los que habían partido y que estaban en condiciones difíciles, como es en el Gehinnom. Por lo tanto, mis amados hermanos, el Eterno les anunció, les enseñó, les dijo, y te voy a decir que desgraciadamente, aún sufriendo en las circunstancias que fueran en el Gehinnom, mucha gente no creyó, mucha gente no quiso. Eso es algo que no se puede explicar ni se puede entender,
pero como podemos mirar hoy en el mundo en que estamos, en el mundo de los vivos, físicamente hablando, vemos que hay mucha gente que no toma en cuenta el llamado del Eterno, sino que se empecina en seguir muerto en sus delitos y pecados, desgraciadamente. Y en el contexto, precisamente el maestro habría de hablar de esta promesa, habría de expresar esta promesa. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel sabía cuál era la promesa de Elohim. No era otra cosa, no era una cosa inventada como lo hizo las religiones, no es como lo hicieron las religiones, sino el Eterno envía a Mashiach para poder revelar la manera que puede uno tener una relación con Él. Y esto es a través del Mesías de Israel, trayéndonos y dándonos una oportunidad extraordinaria de poder tener la redención y un cambio fundamental en nuestra vida, pero para eso requiere algo. Y dice aquí: el tiempo para iniciar la edad mesiánica ha llegado y la hora para la manifestación del reino anunciado. Eso quiere decir que el reino de Elohim se acercó y se ha manifestado. Y esta manifestación del reino está en todos aquellos que creen y que le creyeron a Dios. Dice: se ha hecho cercano, que el reino de Dios se ha hecho cercano por medio de Mashiach, que representaría y representa de una manera importante el reinado del Eterno, quien es bendito, ya que recordemos que dice ahí en Romanos 15 que el Eterno, quien es bendito, recibirá el reino en aquellos días cuando Yeshua HaMashiach haya terminado con su labor. Entregará el reino al Eterno para que Él reine en todo y seamos todos en todo. Él sea todo en todos. Entonces, esto es muy importante, desde luego que sí, y esto está dentro del plan de Dios, desde luego que sí, pero está dentro del plan de Dios que su pueblo, los que hayan tenido una actitud positiva al llamado del Eterno, reciban esta promesa, número uno. Pero ¿cómo han de recibir esta promesa? Pues mira lo que dice: y la hora para manifestarse el reino anunciado se ha hecho cercano. Hacer techubá y tener confianza obediente en la promesa. Hacer techubá y tener confianza obediente en la promesa. Aquí hay varias cosas que son importantes. En este caso, la promesa la ha hecho el Eterno. Hay que tener confianza obediente, pero hacer techubá es un requerimiento. Es decir, ¿qué es hacer techubá? Arrepentirse de todas aquellas cosas negativas, en un punto específico, de todo pecado, voluntario, involuntario, por hierro, por de feshá o peshá. Se debe arrepentir el hombre para que pueda alcanzar la promesa de parte del Eterno y entonces tener la libertad y entonces alcanzar a desarrollarse como un pueblo de sacerdotes y gente santa. Esta es la meta que el Eterno tiene para su pueblo, pero para que esto se diera era necesario que hubiese el Goel que pagara el costo de los pecados, expiara nuestros pecados como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto era muy extraordinario porque recuerden que en las ofrendas levíticas no había una provisión para los pecados de muerte especialmente. Y entonces por esta razón será necesario que viniera el Mesías, y entonces consecuentemente esto abría la puerta para que a través de la Teshuvá, creyendo con fe obediente, entonces nosotros pudiéramos aspirar a tener una relación importante con el Eterno, porque cuando tú le crees al Eterno,
¿Cuál es, digamos, la manera en que se manifiesta que hemos creído? Arrepintiéndonos. Esto quiere decir que no es solamente, hay mucha gente que dice, ay, sí, yo me arrepiento, pero la verdad es que el arrepentimiento tiene que ver con el hecho, no solamente con un sentimiento, que los sentimientos son engañosos, sino tiene que más ver con una decisión que nos lleve a hacer un cambio, pero de verdad en nuestra vida. Y esto es muy importante, porque mucha gente dice que se arrepiente, pero sigue en las mismas aguas, sigue haciendo lo mismo, actúa de la misma manera, obra en las mismas situaciones, se involucra en iniquidad, en maldad, se involucra en pecados incluso de muerte y sigue en la misma condición. Entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es, de qué manera puede expresar que verdaderamente le ha creído a Dios? Y la realidad es que esto se queda en una actitud de religiosismo, en el anhelo de su corazón que le impulsa el alma a buscar a Dios, pero al final del día se queda solamente en eso, en una intención frustrada. ¿Por qué? Porque el hombre no da la talla, porque el hombre no se arrepiente, porque la mujer quiere vivir igual como antes y eso no es posible. La demanda de parte del cielo es hacer teshuvá, creerle a Dios, y la forma en que expresamos nosotros que le hemos creído a Dios es haciendo teshuvá y alejándonos de todas aquellas cosas que impiden que nosotros tengamos una relación correcta, justa, buena y santa con el Eterno, quien es bendito, que al final del día Él nos ha dado esa promesa de ser un reino de sacerdotes, de gente santa, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a pagar el precio. Y en este caso, arrepentirnos, es decir, decirle al Eterno, confesar nuestros pecados, decirle al Eterno y abandonar esos pecados para ahora vivir una vida diferente. Y Él nos ayuda, pero si tú no te arrepientes, pues entonces estamos jugando. Si no nos arrepentimos, vivimos solamente en la falacia, en la falsedad de creer que el judaísmo es igual que las demás religiones y que yo puedo vivir como a mí se me da la gana, pero que al final del día sigo siendo Juan Camané, es decir, en mi soberbia, en mi orgullo, sigo haciendo las mismas cosas y actuando de la misma manera. A lo mejor le he bajado 2 rayitas, pero sigue siendo la misma cosa, en las mismas aguas, en las mismas formas de moverme, de caminar, de vivir, y eso no es lo que el Eterno demanda de nosotros para que podamos tener un pacto con Él. Él demanda un arrepentimiento completo, Teshuvah Shelema, un arrepentimiento completo, y lo anunció incluso desde antes de que viniera Mashiach Yeshua, con el profeta Jeremías, con varios profetas se anunció y se le pedía al pueblo precisamente esta condición de arrepentimiento. Y llegaron los días de Mashiach y Yohanan lo hacía porque preparaba el camino para esta redención extraordinaria a través de Mashiach Yeshua, y el mismo Mesías tenía que predicar, tenía que enseñar al pueblo que era necesario que hicieran teshuvá para que entonces en esa fe, en esa creencia en el Eterno, entonces pudiera haber un cambio sustancial en sus vidas. No podemos tener una relación con el Eterno, una relación viva no puede haber si nosotros no nos arrepentimos de verdad. Que el Eterno te dé un magnífico día. Shalom, shalom.